Buen día, hermanitos, paz y bien. Les saluda a su hermano en Cristo, Wilfredo Chuluc, de la comunidad Ven a Cristo del área matrimonios. El día de hoy, lunes 22 de febrero del año 2021, vamos a reflexionar brevemente en la lectura en el Evangelio del día de hoy. Y la palabra de Dios dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos adentrándonos, o más bien estamos iniciando el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de mucho ayuno, oración y también de ofrenda. Pero recordemos, hermanos, que lo más importante, como dice la palabra del Señor, misericordia quiero, no sacrificios. Bien, hermanos, el día de hoy, pues, el Señor nos recuerda la importancia y el rol de Pedro como cabeza de la iglesia y todos sus sucesores. Hoy se celebra la cátedra de Pedro, que es el primer papa. El Papa realmente tiene un rol muy especial en la Iglesia de Dios. Desde que Pedro fue, por decirlo así, instaurado como el primer Papa por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la función de Pedro fue ser la cabeza, una cabeza visible, porque sabemos claramente que la cabeza de la Iglesia es Cristo, y nosotros somos su cuerpo místico. Sin embargo, era necesario tener una cabeza visible después de que él se marchó en el monte, cuando pues se despidió de sus apóstoles y tuvo su ascensión. Es importante mencionar para los judíos dos cosas importantes acá. Una, la palabra de Dios habla sobre el poder, el desatar, el atar y desatar. El atar y desatar para los judíos significaba, o en el tiempo de ellos quería decir, hablar sobre las cosas que eran permitidas y sobre las cosas que eran prohibidas. Por lo tanto, ese atar y desatar tiene un contexto muy completo, muy amplio, y es que el Papa, pues Pedro en ese momento, y sus sucesores, que son los papas, incluyendo hasta el Papa Francisco, tienen esa potestad, ese rol, esa capacidad de discernir bajo la acción del Espíritu Santo lo que es y lo que no es de la iglesia. Recordemos, hermanos, también que el Señor le dice a Pedro: dichoso tú, Pedro, porque esto te ha sido revelado no por carne ni sangre, sino ha sido revelado por Dios. Y la carne y la sangre en el tiempo de los judíos pues hablaba básicamente de lo mundano, de lo carnal. Y es evidente que nuestro Señor Jesucristo le habla a Pedro en la fe. Y la fe, recuerden, hermanos, que es la base de nuestra religión, del cristianismo, de nosotros que somos iglesia.
El Señor nos invita y nos recuerda constantemente la fe. La fe. Recuerden que la fe sin obras es una fe muerta. Recuerden que la fe es dar por recibido algo sin haberlo visto. Y es eso lo que el Señor nos quiere recalcar. Es importante también tener claro de que la iglesia está conformada por todos los que somos miembros de ella, todos los que somos bautizados. Sin embargo, recordemos también que la iglesia no es que el Papa sea el que tome las decisiones de manera unilateral. Hay obispos que son los que están auxiliándole constantemente en el discernimiento de todo lo que corresponde para la iglesia, dependiendo de los tiempos que se están viviendo. Así que, mis queridos hermanos, recordemos, nuestra iglesia no es una iglesia que camine sola, que se mande por sí misma, o que yo quiera discernir y quiera interpretar torcidamente lo que dice la palabra de Dios. Recuerden que hay un magisterio de la iglesia que es el que nos guía y es el que nos lleva y nos conduce para que la palabra de Dios sea luz para las naciones. Bien, queridos hermanos, les invito a que el día de hoy, pues dentro de este proceso de conversión en el cual estamos, este tiempo de arrepentimiento y de creer en el Evangelio, pues hagamos alguna acción clara, alguna acción que sea en pro y en beneficio de mi prójimo, el más cercano. Ahí es donde está el Señor. Recuerden, misericordia quiero, no sacrificios. Que el Señor esté con ustedes, que Dios les bendiga y recuerden darle clic a la campanita para que esta palabra y este evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Un fuerte abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga.